Probando, uno, dos, tres, probando, probando. Probando, uno, dos, tres, probando, probando. ¿Se escucha el audio? Probando, uno, dos, tres, probando, probando. Buenos días. ¿Se escucha el audio? Sí. Gracias. Bueno, me presento. Yo soy el profesor de química, José Manuel Churata Chávez. Conmigo vamos a desarrollar el curso de química. Vamos a desarrollar 18 clases. El día de hoy nos toca desarrollar la semana número 1, lo cual es la química. La siguiente semana, semana número 2, nos toca desarrollar materia. La tercera semana, la semana número 3, vamos a hacer estructura atómica. Entonces, vamos a dar inicio a las clases de química. Sí se escucha, muy bien, gracias Elvira. Bien, vamos a dar inicio a las clases de química. Vamos a anexar aquí.
Ahora sí, ¿se escucha? Probando 1, 2, 3, probando 1, 2, 3. Bueno, jóvenes, ya cargó las semanas, las diapositivas de la semana número 1. Estábamos esperando eso. No, no, lo que pasa es que está el sistema subiendo la información. Ahora sí, ¿se escucha? Probando 1, 2, 3, probando 1, 2, 3. ¿Sí? ¿Todos me escuchan? Bien, sí, todos me están escuchando. Bien, esta semana, la semana número 1, nos toca desarrollar la química. Entonces acá tenemos la química, magnitudes y unidades. ¿Qué estudiaba la química? ¿Se recuerdan? ¿Qué estudiaba la química? ¿Alguien me puede ¿Qué dice ahí? La materia, pues muy bien. Han estado atentos. Excelente, jóvenes. Dice, la química es la ciencia que estudia las propiedades y los cambios que experimenta la materia. Entonces acá la palabra clave para nosotros es materia. ¿Qué estudia la química? La materia. Como consecuencia de su interacción con la energía. Dice por acá, ramas. Tenemos, número 1, la físico-química. Estudia las leyes generales que rigen el comportamiento de toda materia. Por ejemplo, evalúa las cantidades energéticas en los cambios químicos. Pondríamos por acá algunos ejemplos. Vamos a poner acá algunos ejemplos. Por ejemplo, vamos a poner ejemplos. Ejemplo. Ejemplo. De la parte físico-química diríamos descomposición. Descomposición de la lejía en descomposición de la lejía en presencia de luz. Ahí está. Tenemos un ejemplo. Dos, la descomposición de la lejía en presencia de luz es estudiada por la fisicoquímica, por ejemplo. Otro ejemplo. Ejemplo. El efecto de la temperatura. El efecto de la temperatura en la formación de sales. Ahí está. Efecto de la temperatura en la formación de sales. Entonces ahí tenemos algunos ejemplos adicionales relacionados con la rama de la química, en este caso la físico-química. Otra rama, la llamada química analítica. Estudia las técnicas para determinar la composición de la materia. Por ejemplo, el análisis de terpenos en el vino. Entonces el vino tiene terpenos, que son moléculas en el vino. Otro ejemplo sería la determinación de la cantidad de bromo en el agua de mar. Si tú tomas una muestra del agua de mar y identificas la presencia de bromo, eso lo hizo la química analítica. ¿Y cuánto bromo hay en el agua de mar? Ah, eso lo hace la química analítica. Identifica y cuantifica. Otro ejemplo sería la determinación del porcentaje de alcohol en el vino. ¿El vino tiene alcohol? Sí, el vino tiene alcohol. ¿Cuánto alcohol tiene? Ese trabajo lo hace la química analítica. Determina el porcentaje de alcohol en el vino. Otro ejemplo de la química analítica sería determinar el porcentaje de ácido acético en el vinagre. Entonces, el vinagre tiene ácido acético. ¿Pero cuánto ácido acético tiene? Eso lo determina la química analítica. Entonces, la química analítica identifica
y cuantifica, nos dice cuánto hay. Esto lo puede expresar en porcentajes, en ppm o ppb. Otra rama de la química es la química orgánica. Está relacionada principalmente con el estudio de los compuestos orgánicos. Por ejemplo, la síntesis de trinitrotolueno. Entonces acá está el TNT, que es trinitrotolueno. Pues, ¿no? Acá está este es nitro, nitro, nitro. Son 3 nitros, trinitro. Toda esta estructura, el benceno con el Che3, todo esto de acá se conoce con el nombre de tolueno. Acá tenemos al tolueno. Todo esto de acá se le conoce con el nombre de tolueno. Esto de acá es el tolueno. El tolueno. Listo, entonces este sería el trinitro, tiene 3 nitros, nitro, 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 y tolueno, pues, ¿no? El trinitrotolueno. Ahora, pero serán los únicos ejemplos relacionados con la química orgánica, ¿no? También hay otros ejemplos de química orgánica. Por ejemplo, vamos a poner por acá, ejemplo, extracción, extracción de aceites esenciales para perfumes. Ahí está. Extracción de aceites esenciales para perfumes, ¿no? La química orgánica, ¿no? Está relacionada con la química orgánica. Otro ejemplo de química orgánica sería la extracción del almidón, a partir del arroz. A partir del arroz. ¿No? Ahí tenemos dos ejemplos de química orgánica. Un ejemplo más podemos poner. Ejemplo. Podríamos poner por acá propiedades químicas. Propiedades químicas de la fructosa. De la fructosa. Entonces, como la química se divide en ramas, una de las ramas es la química orgánica. Está relacionada principalmente con el estudio de los compuestos orgánicos. Por ejemplo, la síntesis de trinitrotolueno. Otro ejemplo sería la extracción de aceites esenciales para perfumes. La extracción de almidón a partir del arroz. Las propiedades químicas de la fructosa. Serían algunos ejemplos que podríamos adicionar con respecto a la química orgánica, ¿no? Otra rama, la química inorgánica. Comprende el estudio de los elementos de la tabla periódica y compuestos que no son orgánicos, por ejemplo, los minerales. Otro ejemplo de lo que estudia la química inorgánica sería la obtención y propiedades químicas de los halógenos. Recordemos que los halógenos son el flúor, el cloro, el bromo, el yodo, pues, ¿no? Otro ejemplo sería la formación de placas calcáreas en las cañerías, ¿no? Eso estudia la química inorgánica. Otro ejemplo sería la producción del acero inoxidable. Así es. Entonces, eso está relacionado con la química inorgánica. Entonces, ¿qué estudia la química inorgánica? Estudia a los elementos químicos de la tabla periódica y los compuestos que se pueden formar con estos elementos. Otra rama de la química es la llamada bioquímica. La bioquímica estudia los procesos químicos que ocurren en los sistemas vivos, tal como la respiración. Bueno, otro ejemplo de bioquímica sería las propiedades y función de los lípidos en el organismo. En nuestro cuerpo tenemos lípidos. Sus propiedades y función de los lípidos en el organismo lo estudiaría la bioquímica. Otro ejemplo de bioquímica sería
la eliminación de dióxido de carbono, de CO2, en la respiración. Ese sería otro ejemplo relacionado con la bioquímica. Otro ejemplo relacionado con la bioquímica sería la formación de almidón en las hojas de las plantas. Entonces el almidón se forma en las hojas de las plantas y esa formación de almidón en las hojas de las plantas lo estudia la bioquímica. Otro ejemplo sería de bioquímica la digestión del almidón por la amilasa salival, ¿no? Otro ejemplo relacionado con la bioquímica. También podríamos decir que otro ejemplo relacionado con la bioquímica sería la digestión de la lactosa por el hombre. Entonces, estos serían ejemplos relacionados con las ramas de la química. ¿Ya? Seguimos. Tenemos acá nuestra primera pregunta de la separata del día de hoy. Tenemos acá, la química estudia la materia. Bueno, ya hemos mencionado eso, ¿sí? Habíamos dicho que la química que estudiaba la materia. Muy bien. Sus cambios o transformaciones. Y se relaciona con otras ciencias, como la biología, la física, la ecología, etc. Se suele dividir en ramas para un estudio más completo. Al respecto, determine la relación correcta entre la rama de la química y tema de estudio. Tenemos acá la bioquímica, la fisicoquímica, la química analítica, la química orgánica. Y acá tenemos ¿no? los enunciados. Dice, valor calórico de los alimentos, fabricación del DDT, intoxicación por monóxido de carbono y la determinación de la calidad del agua potable. Entonces, cada uno de ellos hay que relacionarlos con una de las ramas de la química, ¿no? Temas de estudio con las ramas de la química. Entonces, estas letritas A, B, C, D deben ir dentro del paréntesis. Ah, ya están respondiendo. Alejandro ya respondió. Stephanie también, Lisbeth, ya. Como están respondiendo, vamos a hacer una pequeña encuesta, iniciar una encuesta. Vamos a poner acá ABCD, es de la pregunta 2, marquen, ¿no? Marquen cuál sería la respuesta para la pregunta 2. Ahí tenemos la A, la B, la C y la D. ¿Cuál crees que será la respuesta? Tienes 30 segundos. Muy bien, ya pasó el tiempo. Vamos a publicar los resultados. Han respondido 35 alumnos. Vamos a publicar resultados. Vamos a ver. Según nuestra publicación, la respuesta puede ser la B, la C o la D. Vamos a ver, ¿cuál será nuestra respuesta, jóvenes? Veamos. Pregunta número 1. Dice, valor calórico de los alimentos, ¿no? Valor calórico de los alimentos, dice el primero, pues, ¿no? Valor calórico de los alimentos. Entonces, el valor calórico de los alimentos, ¿con qué letra estará relacionado? Estará relacionado con la bioquímica, la fisicoquímica, la química analítica, la química orgánica. ¿Qué será? Y eso sería valor calórico de los alimentos. Profesor, está muy tranca. La siguiente, ya, la fabricación del DDT. Profesor, ¿qué cosa es el DDT? Ya, pasemos a la siguiente. Intoxicación por... Ah, esta sí, pues. Si hay intoxicación por monóxido de carbono, vamos a asumir que una persona se está intoxicando. ¿Con qué estará relacionada la intoxicación? ¿Ah? ¿Con qué letra estará relacionada la intoxicación? Este sí, este lo puedes deducir, ¿no? Monóxido de carbono. Bioquímica, pues, acá va a ser la bioquímica. Entonces acá va a ser la letra A. Va a ser la letra A. Ya tenemos una letra. Determinación de la calidad del agua potable. Calidad del agua potable. Entonces el agua potable debe tener ciertos estándares de calidad. Debe tener la mínima concentración de contaminantes o haber sido eliminado completamente. Entonces la determinación de la calidad del agua potable. ¿Quién determina la calidad del agua? ¿Con quién estaría relacionada esta pregunta?
con la química analítica. Pues la analítica tiene que ver que el agua no tenga contaminantes, que han sido eliminados en el proceso de potabilización del agua. Entonces la química analítica iría aquí. Y a la letra C. Ya la letra C. Ahora, pero nos falta acá dos todavía. El valor calórico de los alimentos y la fabricación del DDT. Veamos. ¿Qué letras nos faltan todavía? Nos falta la B, que es la fisicoquímica, ¿no? Y nos falta la D, que es la química orgánica. Ajá, la orgánica y la fisicoquímica. ¿Con cuál de ellas estará relacionada acá? Entonces, la fabricación del DDT. ¿Qué cosa es el DDT? El DDT está relacionado con un insecticida. Es veneno para los insectos. Y es un compuesto orgánico. Entonces, cuando hablamos del DDT, tenemos que tener presente que el DDT es un insecticida, es un compuesto orgánico. Entonces, el segundo cuadrito iría con química orgánica. Pero para eso tenías que saber qué cosa era el DDT. Entonces, el DDT está relacionado con un insecticida, que es un compuesto orgánico. Entonces, acá la letra sería la letra D de dado. Y finalmente, ya por descarte se podría decir que el valor calórico, estamos hablando de energía, de los alimentos. Entonces, relacionado con la energía que tienen los alimentos en calorías o kilocalorías, sería la físico-química. Entonces, la primera letra era la letra D. Lo hemos deducido. Primero con lo más fácil y luego con aquellos que tenían términos que no conocíamos, pues, ¿no? Entonces, es BD, ¿no? BD AC. BDAC, la respuesta es la C de casa, jóvenes. ¿Ya? La C de casa. Entonces, para el problema número 2, la respuesta era la C, jóvenes. La C. ¿Sí? La C es la respuesta. Seguimos. Método científico. ¿Qué cosa es un método? Un método es un conjunto de pasos que se tiene para obtener algo, para llegar a algo. ¿La ciencia tiene métodos? Sí. Tiene un conjunto de pasos que le sirve para llegar a una ley científica, ¿no? Ese es el objetivo del método científico, llegar a una ley. ¿Con qué parte? Bueno, tenemos que tener un problema o fenómeno a estudiar, pues, ¿no? ¿Qué hacemos con el problema o el fenómeno? Lo observamos. Una primera etapa es la observación. Luego viene la hipótesis. Ahora, la hipótesis es una explicación tentativa del fenómeno observado. Este puede ser verdadero o puede ser falso. ¿Ya? Verdadero o falso. Verdadero o falso. Entonces, cuando uno trata de explicarlo, y le llamamos hipótesis de esa explicación, tu explicación puede ser verdadera, que aciertes, ¿no? O tu hipótesis puede ser falsa. Entonces, cuando tú explicas un fenómeno o explicas un problema, tu explicación puede ser verdadera o tu explicación puede ser falsa. ¿Y cómo sabemos que nuestra hipótesis es verdadera o falsa? Necesitamos algo que nos diga que es verdadero o falso. Para eso sirve el experimento. Entonces, la experimentación es repetir el fenómeno de forma controlada en un laboratorio. Tienes que controlar un parámetro, ya sea la presión, el volumen, la temperatura, la radiación electromagnética, la concentración, algo tienes que controlar. En base a ese parámetro control, tú vas a poder decir si esta hipótesis es verdadera o falsa. Entonces, si la hipótesis soporta la experimentación, se convierte en teoría. Yo sé qué cosa es una teoría. Una teoría es un conjunto de hipótesis, o sea, dos o más hipótesis, o una hipótesis cuando recién se inicia una investigación, es una primera hipótesis, luego aparece una segunda hipótesis que ha pasado la experimentación, y así un conjunto de hipótesis que han pasado el filtro de la experimentación. Entonces, la teoría es un conjunto de hipótesis que han sido verificadas. ¿Ya? Ahora, cuando esta teoría te resuelve problemas, diferentes tipos de problemas, se puede resumir ya en una ley científica, ¿no? Entonces, una ley viene a ser algo más resumido, ¿no? Se puede expresar verbalmente en 2, 3 líneas, o se puede expresar matemáticamente a través de ecuaciones matemáticas. Por ejemplo, una ley que deben conocer es esta de acá. Presión por volumen. Eso es igual a R por la temperatura por
el número de moles. Uy. Bien, acá faltaría el número de moles, N. N. Ahí está. Entonces acá tenemos una ley científica. Esta se conoce como la ley, ¿no? Esta es la ley de los gases ideales. Esta ley de los gases ideales tiene una teoría, es la teoría cinética molecular de los gases ideales, ¿no? Toda una teoría que respalda esta ley, ¿ya? Una teoría. Y como es necesario, todo esto tiene aplicaciones, ¿no? Se aplica, se usa. Entonces, acá tenemos nuestra ley científica. Hemos llegado a una ley científica. Ahora, para llegar a una ley científica, te puedes demorar 1 año, te puedes demorar 10 años, te puedes demorar 100 años, te puedes demorar 1000 años o te puedes demorar 2000 años. Por ejemplo, estamos hablando pues de la teoría atómica, ¿no? Entonces, para hablar del átomo nomás se ha demorado 2000 años, ¿no? Para teorizar el átomo hemos demorado 2000 años, desde las primeras observaciones de la materia. Entonces, llegar a una teoría hemos demorado 2000 años, por ejemplo, ¿no? Bien, y eso es el método científico. Tiene la observación, la hipótesis, la experimentación, la teoría y la ley científica. Seguimos. Acá tenemos un ejercicio relacionado con el método científico, ¿no? Acá nos hablan con respecto al método científico, ¿no? Nos hablan del método científico. Ahí está. Dice, el método científico es utilizado por las personas dedicadas a la ciencia para explicar los fenómenos que ocurren en la naturaleza. Indique la alternativa que contenga la secuencia correcta de las definiciones de los pasos que se utilizan en dicho método. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Ordenar, ¿no? Está desordenado acá. Entonces hay que ordenar con respecto al método científico. ¿Qué va primero? ¿No? Era la observación, luego viene la hipótesis, luego viene la experimentación, luego la teoría y finalmente la ley científica, pues, ¿no? Entonces hay que ordenar acá, ¿no? Ordenamos y ordenando va a salir acá, ¿no? Una alternativa. Hay que ver cuál de ellas es. La primera dice, explicación tentativa de los hechos observados y sus posibles causas, pues, ¿no? Esa es la explicación tentativa. La segunda dice, prestar atención a un acontecimiento ocurrido en la naturaleza. La tercera dice, explicación de los fenómenos observados, apoyados en pruebas, ¿no? Apoyados en pruebas. Y 4 dice, comprobación de la hipótesis mediante experimentos, ¿no? Comprobación de la hipótesis mediante experimentos. Entonces, ¿cuál será la respuesta para el primer problema? Vamos a hacer una pequeña encuesta para ver qué marcarías, ¿no? Iniciar una encuesta. A, B, C, D. Ahí está. Damos 30 segundos para que marques. Listo. Vamos a publicar los resultados. A ver. Publicación de resultados. Ahí está. Han marcado la D. A ver. La D para el problema número 1. La D de dado. Veamos. ¿Qué sería primero? A ver, explicación tentativa de los hechos observados y sus posibles causas. ¿Qué cosa es esto? Para nosotros esta explicación tentativa viene a ser la hipótesis, pues, ¿no? Claro, la hipótesis. Dadito, claro, Dadito dice Valentina de la Cruz. Dadito dice, ¿no? Paola también dice D, dado, dice, ¿no? La explicación tentativa de los hechos observados y sus posibles causas, ¿no? Una explicación tentativa, a eso le llamamos hipótesis, pues, ¿no? Esto para nosotros va a ser la hipótesis. Pues vamos a poner acá que esto es la hipótesis. Hipótesis. Claro, esa es la hipótesis. Entonces, la número 1, explicación tentativa de los hechos observados y sus posibles causas, la hipótesis. La 2 dice, prestar atención a un acontecimiento ocurrido en la naturaleza. Estás viendo la naturaleza y prestas atención. ¿Qué estás haciendo? Observando, pues, ¿no? Esto sería la
observación. Entonces acá, este segundo, este de acá sería la número 2, va a ser la observación. Observación. Ahí está. Observación. Listo, creo que con 2 ya podemos resolverlo, ¿ah? A ver, ¿con qué iniciaba el método científico? ¿Con hipótesis o con observación? ¿Cómo comenzaba el método científico? ¿Por dónde parte? ¿Hipótesis o observando? Observación, muy bien. Andrea, Yamil, Flavio, bien. Observación. Quiere decir que debe iniciar con 2 romanos, pues, ¿no? La observación. La A no puede ser porque comienza con 4, la B es 3, acá la C es 1, la D viene con observación. Luego de la observación, ¿qué viene? La explicación, que es la hipótesis, o sea, 1 romano. 1 romano, claro, ajá, 2, 1. Luego vendría la comprobación de la hipótesis mediante experimento, esta es la experimentación. Y finalmente, la explicación de los fenómenos observados apoyados en pruebas. Esto sería la teoría, pues, ¿no? Listo, sí, tienen razón. La respuesta sería la D de dado, pues, ¿no? Profesor hace rato, pues, ¿no? Sí. Seguimos entonces, seguimos. Vamos a seguir. Ahora, para los experimentos hay que hacer medidas, ¿no? Mediciones. Entonces necesitamos magnitudes y unidades básicas del SI. El SI significa Sistema Internacional. Tenemos magnitud, la longitud, su unidad es el metro, ¿no? Ahí está. De la longitud, su unidad es el metro, su símbolo M minúscula, ¿ya? M minúscula. Otra magnitud es la masa, su unidad es el kilogramo, símbolo K minúscula, G minúscula. El tiempo, segundo, símbolo S minúscula. La intensidad de corriente eléctrica es el ampere. En química, generalmente, en los problemas vas a encontrar que ponen amperio también, ¿no? Profesor, ¿es otra unidad? No, es lo mismo, ampere o amperio, ¿ya? Ampere o amperio. Entonces, tú cuando revisas material de química vas a encontrar el término amperio. Y amper, vamos a decir que son equivalentes, que son iguales, ¿ya? Amper o amperio. Símbolo A mayúscula. Temperatura termodinámica, Kelvin, símbolo K mayúscula. Cantidad de sustancia, mol, y su símbolo es mol. Tenemos acá intensidad luminosa, su unidad es candela, y su símbolo es CD. Entonces, estas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, estas 7 magnitudes básicas se lo aprenden de memoria, ¿no? Tarea, aprenderse estas 7 magnitudes básicas de memoria. Ya hay que saberlo, ¿no? Hay que saberlo, sí o sí, ¿ya? Seguimos. Dice, magnitudes y unidades derivadas del sistema internacional. Si hay básicas, también hay derivadas. Tenemos al volumen en metros cúbicos, según el sistema internacional, el volumen se mide en metros cúbicos. La densidad sería kilogramos sobre metros cúbicos. La velocidad metros sobre segundo. La aceleración metros sobre segundo al cuadrado. La fuerza N. ¿Qué cosa significa N? ¿Alguien se acuerda qué significa N? ¿Qué significaba este N? ¿Se acuerda qué significa N? Newton, muy bien, Newton. Julián, muy bien. Postulante 4220, también. Newton, claro, N significa Newton, pues, ¿no? Está relacionado con la fuerza, pues, ¿no? Entonces, el Newton, ¿a qué es igual? A kilogramos por metros, todo eso dividido entre segundo al cuadrado, pues, ¿no? Ese es el Newton. ¿Y qué significaba PA? PA, ¿qué es esta simbología PA? ¿Se acuerdan qué significaba? Pascal, muy bien, Alison. Paola, Fabián, excelente. Profe, PA es Pascal, claro, excelente, es el Pascal. El Pascal está relacionado con la presión. Entonces, según el sistema internacional, la presión se mide en pascales. Acá tenemos que es Newton sobre metro cuadrado, ¿no? Fuerza sobre área. Y luego tenemos la energía con la letra J. ¿Y qué significa J? ¿Qué significa esta letra J? Joule, excelente, muy bien. Joules, pues, ¿no? Iván, muy bien, Iván. Entonces, Joule, claro, es el Joule. ¿Y el Joule a qué equivale? ¿A qué es igual? A kilogramos por metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Profesor, ¿tengo que saber estos símbolos? Claro, tienes que saberlo. Si tú ves este símbolo en el examen, tienes que saber que J es Joule y está relacionado con la energía. O que Pa es Pascal y está relacionado con la presión. O N que es Newton y está relacionada con la
fuerza. Entonces hay que memorizar esta simbología, ¿no? Newton N, Pascal Pa y J, que es Joule, ¿no? Acá tenemos un problema. El problema número 3 de aplicación de clase, este ya es de clase, dice, la nitroglicerina es usada principalmente como explosivo. Al descomponerse un mol de esta sustancia, se libera 1541,4 kilojoules a una atmósfera y 25 grados Celsius o centígrado. Al detonar un cartucho de 200 milímetros que contiene nitroglicerina gelatinosa, se genera un gran volumen de gases, con una velocidad de detonación aproximada de 7.000 metros por segundo. Al respecto, ¿cuántas magnitudes básicas y derivadas se han mencionado respectivamente? Entonces hay que identificar las magnitudes, pues, ¿no? Entonces decimos por acá, la nitroglicerina es usada principalmente como explosivo. Al descomponerse un mol, acá está, mira, un mol. ¿No? Ahí está. ¿No? Tenemos nuestra unidad o nuestro símbolo, ¿no? De esta sustancia se libera 1541,4 kilojoules. Ajá, acá está. Otro. Una atmósfera. Ajá. Una atmósfera. Y 25 grados Celsius. Acá hay otra más. Listo. Al detonar un cartucho de 200 milímetros, que contiene nitroglicerina gelatinosa, genera un gran volumen. Nos hablan del volumen. Cuya velocidad, bueno, la velocidad, y acá me dan, ¿no?, un valor de velocidad. Listo, ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y hay que identificar si ellas son básicas, ¿no? Nos están pidiendo si son básicas o son derivadas. Entonces acá tenemos 7 magnitudes, relacionado con 7 magnitudes, y hay que ver si son básicas o derivadas, pues, ¿no? Y mira, las claves están relacionadas. 4 más 3 es 7, 6 más 1 es 7, 3 más 4 es 7 y 5 más 2 es 7. ¿De quién están hablando? Del mol. Hay que ver si es básica o derivada. El kilojoules, si es básica o derivada. La atmósfera será básica o derivada. Coronavirus. ¿Qué pasa, Iván? ¿Cómo que coronavirus? Ah, la C. Ah, ya te entendí. La C de coronavirus. Ah, ya, disculpe, Iván. Claro, la C, claro, la C de cachimbo, tienes que poner, Iván, C de cachimbo, no de coronavirus, ¿no? Cachimbo, ahí está, C de cachimbo. Vamos a hacer una encuesta, ya que están poniendo coronavirus por ahí. ¿Cuál será la clave? Iniciar una encuesta, A, B, C, D. A ver, ¿qué marcarían? ¿La A, la B, la C o la D? Muy bien, publicamos la respuesta, ya marcaron. Han marcado 40 de 52. Vamos a publicar resultados. Publicando resultados. Ahí tenemos, han marcado la A, han marcado la B, han marcado la C y han marcado la D. Vamos a ver, acá hay que determinar si es básica o derivada, pues, ¿no? Profesor, ¿eso quiere decir que me lo tengo que saber las magnitudes básicas de memoria? Claro, ese es, ¿no? La tarea, pues, ¿no? Sería nuestra tarea, es saber quiénes son las magnitudes básicas. Profesor, yo ya me lo sé. Bueno, los que recién están viendo este tema y hay que memorizar estas magnitudes básicas y derivadas, tienen tiempo todavía para ir memorizando, pues, ¿no? Entonces, ponemos por acá, el mol. ¿Qué será el mol? ¿Básica o derivada? ¿Ah? El mol es básica. Muy bien, Carla, Flavio. Básica, pues, ¿no? Es básica. Es básica. Vamos a poner B de básica. Tenemos acá 1541,4 kilojoules. Pero joules es, ¿con qué está relacionado? Con la energía, ¿no? ¿Y qué cosa es la energía? ¿Básica o derivada? La energía es derivada. Muy bien, Vicente.
Ahí está, derivada, pues, ¿no? Entonces acá va la D de derivada. Entonces, esto es derivada. Una atmósfera. ¿Qué cosa es atmósfera? ¿Con qué está relacionado? Con la presión. ¿Y qué cosa es la presión? La presión es, la atmósfera está relacionada con la presión, y la presión, ¿qué cosa va a ser, jóvenes? La presión es derivada, pues, ¿no? Claro, la presión es derivada. 25 grados Celsius o 25 grados centígrados, ¿no? Celsius o centígrados. Esto está relacionado con la temperatura. ¿Y qué cosa era la temperatura? ¿Básica o derivada? Básica. Muy bien, están atentos. Bien, profe. Hace rato, profesor, hace rato, dicen, ¿no? Básica, pues, ¿no? Luego tenemos el cartucho de 200 milímetros. Milímetros, esto es longitud. ¿Y qué cosa es la longitud, jóvenes? ¿Con qué está relacionada la longitud? ¿Es básica o derivada? Básica. Muy bien, la longitud es básica, pues, ¿no? Luego tenemos volumen. Acá dice volumen. Volumen de gases. ¿Qué cosa es el volumen? ¿Básico o derivada? Derivada. Claro, muy bien, están atentos ahí, ¿no? Derivada. Y finalmente tenemos la velocidad, 7000 metros sobre segundo. ¿Y qué cosa es la velocidad? Es derivada. Ahora, ¿qué nos pedían? Básicas primero. ¿Cuántas básicas hay? 1, 2 y 3. Entonces, hay 3 básicas. ¿Y cuántas derivadas? 1, 2, 3 y 4. Entonces, las derivadas son 4. Listo, 3 y 4. ¿Cuál es la clave? La C. La C. Así se hacía, pues, ¿no? La C, pues, ¿no? Ahí está. Y esa sería la respuesta. ¿Ya? Ese es el problema. Claro, Iván, muy bien, Iván. Cachimbo, ¿no? Futuro cachimbo ahí. Cachimbo, cachimbo. Seguimos entonces, seguimos. Múltiplos y sus múltiplos del sistema internacional. Tenemos acá los llamados múltiplos y sus múltiplos. Tenemos a iota, zeta, hexa, peta, tera, giga, mega, kilo, hecto y deca. Su símbolo, la Y de iota, la Z, la E de hexa, la P de peta, la T de tera, la G mayúscula de giga, M mayúscula de mega, K de kilo, H de hecto y DA de deca. Lo que más vamos a usar nosotros van a ser estos 3 de acá. Claro, estos 3 de acá. Giga, mega y kilo. Entonces hay que memorizar estos 3 de acá. Si recién esto lo ves por primera vez, te recomiendo memorizar estos 3 de acá. Esto es lo que se usa bastante. Kilo, la letra K minúscula, equivale a 10 elevado al cubo, al exponente 3. Entonces 10 al cubo, ese es el factor, ese sería lo que es el kilo. El mega, la letra M mayúscula, es 10 elevado al exponente 6, 10 a la sexta. El giga, que es la letra G, es 10 a la 9. ¿No? Estos 3 de acá hay que memorizarlos, ¿ya? 10 al cubo, 10 a la sexta, 10 a la 9. Y su simbología, que es giga G, mega M y kilo K. Profesor, llámese esto de acá. Bueno, apréndete a esto, que es H minúscula, 10 al cuadrado. Y deca, que es DA, que es 10 a la 1. Profesor, ya me lo sé también esto. Ya, si ya te sabes todo esto de acá, memoriza 2 más. Tera y peta. Tera, que es T, 10 a la 12, y peta, que es P, 10 a la 15. Profesor, ¿esto va a venir de dato en el examen? No, no es dato, se asume que tú ya lo sabes. Profesor, ¿por qué asumen eso? ¿Ah? Claro, se asume que tú ya te sabes esto de memoria, por eso no va a venir como dato. Esto no es dato en los problemas. ¿Ya? Recuerda eso, esto no es dato. Y si no es dato, se asume que tú ya lo sabes. Estos son los múltiplos. Por acá tenemos a los llamados submúltiplos. Dentro de los submúltiplos tenemos a deci, centi, mili, micro, nano, pico, femto, ato, septo y yocto. Entonces, deci, la letra D, su símbolo es D. Centi, C minúscula. Mili, M minúscula. Micro es una U con una colita. Nano es la letra N. Pico, la letra P. Femto, la letra F. Ato, la letra A. Septo, Z minúscula. Y yocto, Y minúscula. ¿No? Igual, de acá el que nos interesa son mili, micro y nano. Estos 3 de acá. A memorizarlos, ¿ya? Para comenzar, si recién estás viendo estos submúltiplos, memoriza estos 3 de acá. Mili, M minúscula, su equivalencia 10 a la menos 3, al exponente negativo menos 3. Micro, que es la letra U, 10 a la menos 6. Y nano, que es la letra N minúscula, 10 a la menos 9. Entonces, estos 3 factores de memoria, jóvenes. Memoricen estos 3 de acá. ¿Ya? Tarea. Mili, 10 a la menos 3. Micro, 10 a la menos 6. Y nano, 10 a la menos 9. Profesor, ya me lo sé. Ah, entonces memoriza deci y centi. Deci, 10 a la menos 1. Centi, 10 a la menos 2. Profesor, también ya me lo sé. Ya, entonces pico y femto.
Pico, P minúscula, 10 a la menos 12. Femto, F minúscula, 10 a la menos 15. ¿Ya? Bien, seguimos. Conversiones. Factor de conversión. Bueno, el factor de conversión es cambiar de una unidad a otra unidad. Se coloca abajo en el denominador la unidad que se tiene, lo que tengo, la unidad que se tiene, y se coloca en el numerador la unidad que quiero que aparezca. Por eso dice acá lo que quiero, pues, ¿no? Acá hay un ejemplo, dice 1,5 kilómetros, hay que transformarlo, hay que convertirlo a metros. ¿Cómo hacemos eso? Veamos. Entonces ponemos acá que nosotros tenemos 1,5 kilómetros. 1,5 kilómetros. Pero yo no quiero kilómetros, quiero metros. Entonces necesitamos un factor de conversión multiplicado por nuestro factor de conversión. Se coloca en el denominador, acá abajo en el denominador, lo que queremos eliminar. Kilómetro. No, kilo, pues, ¿no? Kilo. Kilo. Entonces acá ponemos un kilo, un K. ¿A cuánto equivale? ¿Qué cosa es un kilo? ¿Qué es un K? Estaba en los múltiplos, ¿te acuerdas que te pedí que memorices? ¿A qué equivale un kilo? ¿A qué equivale un kilo? ¿Qué es un kilo? ¿Cuál es su factor? 10 al cubo. Muy bien, ahí están respondiendo, ¿no? Un kilo viene a ser una base 10, ¿no? Una base 10 elevado al exponente 3, pues, ¿no? 10 al cubo, pues, ¿no? Pero acá dice kilómetro, entonces como acá han puesto metro, multiplico al numerador y al denominador por metro, pues, ¿no? Acá multiplico por metro y acá también le multiplico por metro. Listo. Bueno, este es un artificio rápido para hacer la conversión, pues, ¿no? Entonces un kilómetro equivale a 10 al cubo metros. Entonces, ¿qué va a suceder acá? Ah, como tenemos kilómetro y tenemos kilómetros, se van a cancelar, mira. Kilómetro se cancela con kilómetro. Listo. Entonces, 1,5 por 10 al cubo sería nuestra respuesta. Entonces, acá sería la respuesta 1,5 por 10 elevado al cubo. Ahí está. Y esto ya está transformado, está convertido a metros. Entonces, 1,5 kilómetros transformado a metros es 1,5 por 10 al cubo metros. O también podríamos poner que son 1500 metros, ¿no? Porque 10 al cubo es 1000. Y sería 1500 metros. Ahí está, 1500 metros. O sea, 1,5 kilómetros convertido a metros es 1,5 por 10 al cubo metros o 1500 metros. Y eso es la conversión. Esto de la conversión lo vamos a usar bastante en química. Claro, 1500 metros. Muy bien, Lisbeth. Lo vamos a usar bastante. Entonces, esto de acá de la conversión, practícalo al menos 3 días. Profesor, 3 días, sí. Si es posible, 3 horas un día, 3 horas otro día y 3 horas otro día. ¿Por qué es tan importante? Porque más adelante lo vamos a usar en estequiometría, lo vamos a utilizar en gases, lo vamos a usar en sistemas dispersos, lo vamos a utilizar en electroquímica. O sea, la conversión sí o sí tienes que dominarlo. No debes tener duda en una conversión o cómo convertir. Ahora, para hacer conversiones, tú debes tener las equivalencias o las igualdades como dato. Y si no viene como dato, se asume que tú lo sabes. Entonces, ahí viene el detalle. Porque hay problemas en los cuales tú dices, ¿y esto cómo lo hago? Se está asumiendo que tú conoces la equivalencia, la igualdad, para construir el factor de conversión. ¿Ya? Lo vamos a ver acá. Tenemos aquí. Mira, un ejemplo, ¿no? Acá vamos a poner. ¿Qué tenemos? Vamos a poner acá. Ahí está. Factor de conversión. Se generan a partir de una igualdad o equivalencia. O sea, como dato, debes tener una igualdad o equivalencia. Y si no viene ese dato de igualdad, se asume que tú lo sabes. Entonces, dos posibilidades. O te viene como dato la equivalencia o la igualdad, o el problema asume que tú sabes eso. ¿Ya? Ejemplo, acá tenemos un ATM, que significa atmósfera. Una atmósfera es igual a 1,013 por 10 al exponente 5 pascales, o 10 a la quinta pascales. Si fuesen dos atmósferas, sería 2 por 1,013 por 10 a la quinta pascal, que sería igual a 2,026 por 10 a la quinta pascal. ¿Qué estoy haciendo? Si una atmósfera es 1,013 por 10 a la quinta, dos atmósferas es el doble, multiplico por 2. Y me daría 2,026 por 10 a la quinta pascal. Si fuesen tres atmósferas, sería 3 multiplicado por 1,013 por 10 a la quinta pascales.
que sería 3,039 por 10 a la quinta pascal. Y así, 4 atmósferas es 4 por 1,013 por 10 a la quinta pascales, que sería 4,052 por 10 a la quinta pascales. Ahí está. Y así, 6 atmósferas sería 6 por 1,013 por 10 a la quinta pascales, que sería 6,078 por 10 a la quinta pascales. O 7 atmósferas, que sería 7 por 1,013 por 10 a la quinta pascales, que sería 7,091 por 10 a la quinta pascal. Y así llegamos hasta 10 atmósferas, que es 10 por 1,013 por 10 a la quinta pascal. Pero como este es un factor 10, a este 10 a la quinta por 10 se convierte en un 10 a la sexta, mira. Y sería 1,013 por 10 a la sexta pascales. Factor de conversión. Por ejemplo, yo tengo una presión igual a 3 atmósferas. Y no quiero atmósferas, quiero pascales, unidad del sistema internacional. Entonces, ¿qué se hace? La presión es igual a 3 atmósferas. Colocamos en el denominador lo que queremos eliminar, atmósfera, y colocamos en el numerador lo que queremos que aparezca, pascales. ¿Qué va a suceder ahora? Se va a cancelar. ¿Qué se cancela? Atmósfera con atmósfera. La unidad que quiero eliminar se elimina porque he colocado en el denominador atmósfera. Profesor, y si me equivoco y lo pongo arriba, no se va a eliminar, no se va a cancelar. Y te vas a dar cuenta porque no va a haber forma de cancelarlo. Tienes que colocarlo en el denominador para que esta atmósfera se cancele con esta atmósfera. ¿Y qué te va a quedar? Pascales. ¿Y cuánto es? 3 por 1,013 por 10 a la quinta pascales. ¿Cuánto es eso? 3,039 por 10 a la quinta pascales. ¿Ya? Otro ejemplo. Tenemos acá. Ah, y esto es la equivalencia, pues, ¿no? La igualdad o equivalencia que nos hace referencia al problema. Esto debe ser dato en el problema. En el caso de presiones viene como dato. ¿Ya? En este caso viene como dato. Entonces, una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio. Ahí está. Si tengo dos atmósferas, ¿qué sería? 2 por 760, que sería 1520 milímetros de mercurio. Si tengo 3 atmósferas, sería 3 por 760, que sería 2280 milímetros de mercurio. Y así sucesivamente hasta 10 atmósferas, que es 10 por 760. 10 por 760 sería 7600 milímetros de mercurio. O sea, 10 atmósferas de presión equivale a 7600 milímetros de mercurio. Esto es como una tablita, ¿no? Estamos tabulando. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros queremos aplicar un factor de conversión? Entonces, si la presión es 5 atmósferas y lo quiero llevar a milímetro de mercurio, entonces, esto de acá es mi factor de conversión. Coloco en el denominador lo que quiero eliminar, atmósfera. ¿Y qué es lo que quiero que aparezca en el numerador? Milímetros de mercurio. Entonces, una atmósfera, ¿a qué equivale o a qué es igual en milímetros de mercurio? Acá está, mira. Una atmósfera es equivalente o es igual a 760 milímetros de mercurio. Entonces, una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio. Se cancela atmósfera con atmósfera y quedaría 5 por 760. Y 5 por 760 sería 3800 milímetros de mercurio. Y hemos convertido de atmósferas a milímetros de mercurio. Otro. Tenemos acá la presión, que es 3,7 atmósferas. Lo quiero llevar a milímetros de mercurio. Una atmósfera es 760 milímetros de mercurio. Se va atmósfera con atmósfera y me queda milímetro de mercurio, que sería 2812 milímetros de mercurio. Acá tenemos el A con un cerito de la parte de arriba, es una simbología, una esferita, y es un Armstrong. Entonces, cuando veas esta simbología, significa un Armstrong. Y un Armstrong equivale a 10 a la menos 8 centímetros. Un Armstrong también equivale a 10 a la menos 10 metros, ¿no? Podemos usar cualquiera de las dos equivalencias. Factor de conversión. Profesor, no le he entendido lo que ha hecho. Ya. Si no me has entendido lo anterior, acá me tienes que entender. ¿Ya? Presta atención. Si no me has entendido hasta ahorita nada, profesor, no le entiendo. ¿Qué estará hablando, profe? Ya, mira. Si no me has entendido, presta atención aquí. Acá tenemos nuestra equivalencia. Quiere decir que nuestra equivalencia es esta, nuestra igualdad. 3 triángulos equivalen a 7 cuadrados. ¿Ya? Ahí está nuestra equivalencia. Supongamos que P es igual a 57 triángulos. Lo tengo en función a triángulo. Pero yo no quiero triángulos, quiero cuadrados. Quiero saber a cuántos cuadrados equivale 57 triángulos. Entonces, ¿qué debo hacer? Usar mi factor de conversión. Esto de acá es mi factor de conversión. Voy a colocar en el denominador lo que quiero eliminar. ¿Qué quiero eliminar? Quiero eliminar triángulos. Entonces coloco triángulos en el denominador, para que triángulo con triángulo se cancele. ¿Y qué debo colocar en el numerador? Cuadrados, pues no, que es lo que quiero que aparezca, los cuadrados. Ahora necesito algo para relacionar. Claro, Andrea ya lo calculó ya. Quiero relacionar, necesito establecer una relación, una proporción.
en qué proporción, en qué relación se encuentran los triángulos a los cuadrados. Y acá está, mira, te lo han dado de dato. Y los problemas viene eso como dato. Revisa problemas y vas a ver que te dan datos, una igualdad, una equivalencia. Y eso te puede servir para usar factores de conversión. Entonces, ¿qué nos dice nuestra igualdad? Que 3 triángulos equivale a 7 cuadrados. Entonces, ¿qué debo hacer acá? Colocar acá, pues, 3 triángulos. ¿A qué equivale? A 7 cuadrados. Listo, este es mi famoso factor de conversión. Esto tienes que entenderlo, como te he dicho, estúdialo. Si es posible, hasta que lo entiendas. Una y otra vez, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Triángulo con triángulo se cancela, ¿ya? Triángulo con triángulo se va a cancelar porque son iguales, pues, ¿no? Triángulo se cancela con triángulo. ¿Y qué me queda? 57 por 7 entre 3. Bueno, ¿y cuánto da eso? Hay que operar, ¿no? Ahí apelo a tus habilidades matemáticas. Entonces sería, vamos a calcularlo, saldría 57 por 7, ¿no? Entre 3. Y eso es igual a 133. 133. ¿En qué unidades? ¿En qué ha quedado? Triángulo se ha cancelado. ¿Qué te quedó? Cuadrado. Ya lo hemos transformado a cuadrado, pues, ¿no? Ahí está. Listo. Y eso es el factor de conversión. Mi recomendación es que lo practiques, ¿ya? Bien. Seguimos. Acá tenemos el problema número 4. El problema número 4. Dice, el acetileno es un gas incoloro altamente inflamable, un poco más liviano que el aire, cuya estructura molecular se muestra a continuación. Sí, además se indican las longitudes de enlace aproximadas entre sus átomos. Calcule la suma de todas esas longitudes en milímetros presentes en dicha molécula. Bien, dice todas las longitudes. Entonces acá hay que observar esta palabra, ¿no? Todas estas longitudes me están pidiendo. ¿Ya? Entonces, ¿quiénes son todas? Vamos a poner acá esta longitud entre carbono e hidrógeno lo voy a llamar A, ¿ya? A minúscula. Esta longitud carbono-carbono lo voy a llamar B, ¿ya? B minúscula. Y esta longitud carbono-hidrógeno, que es igual a la anterior, también lo vamos a llamar A. Entonces, como dicen todas estas longitudes, entonces me están pidiendo, ¿qué me están pidiendo? La longitud que es igual a A más B más A. Eso me está pidiendo el problema. Todas las longitudes. Acá hay 3 longitudes. Esta longitud, carbono-hidrógeno, esta longitud, carbono-carbono y esta longitud, carbono-hidrógeno. Entonces nuestra respuesta es, la longitud pedida es igual a esta longitud, más B, que es esta longitud de acá, y más A. Todo en milímetros. ¿Qué tenemos acá? Que tenemos 1,06 Armstrong. Entonces nuestra longitud, acá está, mira, el dato, un Armstrong es igual a 10 a la menos 10 metros, pues, ¿no? Como tenemos Armstrongs aquí, entonces vamos a calcular. Nuestra primera longitud sería A, ¿no? A sería igual a 1,06 Armstrongs. Ahí está. Uy, no. Armstrongs. Ahí está. Listo. 1,06 Armstrongs. Pero ¿qué hay que hacer con estos Armstrongs? Transformarlo a milímetros, porque me están pidiendo en milímetros. Entonces, utilizo mi factor de conversión. Entonces, acá vamos a poner multiplicado por el factor de conversión. Ahí está. Factor de conversión. ¿Qué se coloca en el denominador? Lo que quiero eliminar. Un Armstrong. Un Armstrong. ¿Y a qué equivale un Armstrong? ¿A qué es igual un Armstrong? Acá está, mira, el dato. Un Armstrong es 10 a la menos 10 metros. Entonces colocamos acá que un Armstrong no es otra cosa que 10 elevado al exponente menos 10. Pues, ¿no? Acá dice menos 10. ¿En qué unidades? Metros. Pues, ¿no? Esto está en metros. Vamos acá que esto está en metros. ¿Listo? Entonces un Armstrong es igual o es equivalente a 10 a la menos 10 metros. Entonces, ¿qué se va a cancelar? Armstrong con Armstrong, pues, ¿no?
cancela Armstrong con Armstrong. ¿Listo? Y ya tenemos en metros. Pero yo no quiero metros. Lo que yo quiero es milímetros. Otro factor de conversión. Multiplico aquí por otro factor de conversión. ¿Cuál es el otro factor de conversión? Hay que eliminar metros. Y quiero que aparezca mili. Entonces ponemos arriba a mili primero, pues, ¿no? ¿Cuánto es un mili? Era un submúltiplo. ¿Te acuerdas cuánto era un mili? ¿Cuánto era un mili? ¿Te acuerdas? Sí, sí te acuerdas, ¿no? Es 10 elevado al exponente menos 3. ¿No? Menos 3 era, pues, ¿no? Claro, 10 a la menos 3. Muy bien, Vincent, ¿no? 10 a la menos 3. Pero como dice milímetro, hay que multiplicar acá por metro al numerador y al denominador. ¿Listo? ¿Qué se va a cancelar ahora? Metro con metro, ¿no? Metro se cancela con metro y ya me va a quedar en milímetros. Así es. Entonces nosotros podemos decir ahora que ¿no? A es igual, ¿no? ¿A qué es igual? A 1,06 por 10. Esto ya está expresado en milímetros, pues, ¿no? ¿Pero a qué exponente? Falta el exponente. Acá tenemos menos 10 y acá tenemos menos 3. Sube el numerador más 3. Sería menos 7, ¿no? Acá el exponente va a salir con menos 7. Menos 7. Listo. Esto va a ser 1,06 por 10 a la menos 7 milímetros. Entonces ya tenemos el valor de A. Nos falta el valor de B. Entonces para el caso de B diríamos ahora, B sería igual a 120 picómetros. 120 picómetros. Ya está. Factor de conversión. Factor de conversión. Faltaría saber qué cosa es un picómetro. ¿Cuánto es un picómetro? Entonces acá quiero eliminar a pico. Entonces nos preguntamos, ¿qué cosa es un pico? Un pico. Claro, ¿cuánto equivalía un pico, jóvenes? Nos falta saber eso. ¿Cuánto es un pico? ¿Recuerdas cuánto es un pico? 10 a la menos 12. Muy bien, Andrea. 10 a la menos 12. Entonces acá, por eso es importante saber la tablita. Eso no viene como dato, se asume que tú ya lo sabes. 10 elevado a la menos 12. Como dice picómetro, multiplico al denominador y al numerador por metro, pues, ¿no? Por metro acá y por metro también aquí, para que aparezca el metro, pues, ¿no? Entonces, picómetro con picómetro se va a cancelar. Listo, se cancela picómetro y se cancela picómetro. Pero yo no quiero metro, quiero milímetro. Entonces todavía me falta un factor de conversión más. Entonces acá vamos a colocar otro factor de conversión. Multiplicado por otro factor de conversión. ¿Ya? Otro factor de conversión. ¿Qué quiero que aparezca? Mili. Entonces, como quiero que aparezca mili, pongo a mili, pues, un mili. ¿Qué cosa es un mili? 10 a la menos 3. Le ponemos acá que eso es 10 elevado al exponente menos 3. ¿Ya? Pero como es milímetro, entonces acá le ponemos metro, pues, ¿no? Multiplicamos al numerador por metro y al denominador también le multiplicamos por metro. Entonces, un milímetro es 10 a la menos 3 metros. Y metro con metro se va a cancelar, pues, ¿no? Cancelamos metro con metro. Se fue metro con metro y me queda milímetro. ¿Y cuánto sale el valor de B? Queremos saber cuánto es B ahora. Bueno, B va a ser igual a 120 por 10 a la menos 12, 10 a la menos 3. Ahí me va a salir 10 a la menos 9, pues, ¿no? 120 por 10 elevado a menos 9 milímetros, pues, ¿no? Claro, 9 sería, pues, ¿no? Acá sería menos 9. Menos 9. 120 por 10 a la menos 9 milímetros. Acá está en menos 7. Para poder operar, ¿no? Debe estar igual. Entonces acá este 120 lo voy a convertir en 1,2 por 10 al cuadrado. ¿Ya? 10 al cuadrado por 10 a la menos 9 sería 10 a la menos 7. Listo, ya tengo para hacer mi cálculo de L. Entonces L a qué va a ser igual. L va a ser igual, ¿a qué va a ser igual L? Va a ser igual a A, ¿no? ¿Cuánto valía A? 1,06 por 10 elevado a la menos 7. Menos 7.
más B. ¿Pero cuánto vale B? Transformando 120 a 1,2 por 10 al cuadrado por 10 a la menos 9 sería 1,2 por 10 a la menos 7. Pues, ¿no? Entonces acá sería 1,2 por 10 a la menos... hay espacio. Por 10 a la menos 7. Acá sería menos 7. Bien. Ah, y faltaría otra A. A más A sería 2 veces. Esto multiplicado por 2 sería, pues, ¿no? 2 veces esto sería, ¿no? Acá le ponemos que esto está multiplicado por 2. 2 veces esto, ¿no? 2 veces 1,02 por 10 a la menos 7 más 1,2 por 10 a la 7. Sumando, ¿cuánto nos dará esto? ¿Cuánto da? ¿No? ¿Cuánto sería? Y la respuesta es, esta es la pregunta 4, pues, ¿no? ¿Cuánto sale, jóvenes? ¿Cuál es la clave? ¿Ya lo operaron? Muy bien, Lisbeth, la A, ¿no? ¿La D? 3,32 por 10 a la menos 9. No, no es menos 9. Lo que he hecho es transformar este 120 a 1,2 por 10 al cuadrado. Lo he hecho directo mentalmente. Este 120 se puede expresar como 1,2 por 10 al cuadrado por 10 a la menos 9 queda 10 a la menos 7. 1,2 por 10 a la menos 7. Entonces todo esto es 1,2 por 10 a la menos 7. Y lo he puesto acá, 1,2 por 10 a la menos 7. ¿Ah? ¿Sí? ¿Se entendió? Sí se entiende, ¿no? Este 120 es igual que escribir 1,2 por 10 al cuadrado. Por 10 a la menos 9 sería 1,2 por 10 a la menos 7. ¿Ya? Entonces la respuesta sale la A, jóvenes. La A saldría la respuesta. Esa sería la respuesta. ¿Ya? Ahí está. Bien. Copien hasta ahí. Claro, podemos volver a explicar de dónde sale
10 a la menos 12. Claro, no está como dato, pues, ¿no? No está como dato. Ahí está Rodrigo, me está preguntando. Profesor, ¿podría volver a explicar de dónde sale 10 a la menos 12? Bien, buena pregunta. Vamos a explicar de dónde sale. Acá está. Pico, que es la letra P minúscula, es 10 a la menos 12. ¿Qué está asumiendo el problema? Se asume que tú conoces esto de memoria, que esta tablita tú te lo sabes de memoria. Entonces, cuando dicen que pico P es 10 a la menos 12, lo están sacando de esta tabla, de los submúltiplos. De ahí sale Rodrigo. ¿Se entendió? Esta tablita hay que memorizarla. Entonces, un pico es 10 a la menos 12. No vino como dato. No vino como dato, porque se asume que tú ya lo sabes. Entonces acá el dato que se asume que tú sabes, ¿no? El dato faltante se podría decir, que se asume que tú ya sabes, el dato sería que un pico es igual a 10 a la menos 12. Ahí está. No, no salió bien. 10 a la menos 12. Ahí está. 10 a la menos 12. Claro. ¿Se entendió, Rodrigo? O sea, este dato se asume que tú ya lo sabes, porque tú ya conoces los múltiplos, ya conoces los submúltiplos, los factores y los símbolos. Entonces, como tarea, hay que aprenderse esto de memoria, porque en el examen no te va a venir esto como dato. Esto sí viene como dato, este de acá, el del Armstrong, pero el del pico, el del micro, el del nano, el del mili, el del deci, no va a venir como dato, ¿ya? Entonces hay que estudiarlo. Listo. Ahora sí, entonces pues, vamos a seguir. Vamos a la siguiente pregunta. Tenemos por acá notación científica. Dice, donde n, lo que es la notación científica, n, es un número a partir de uno, puede ser mayor que uno, pero menor que 10. N minúsculo es el número entero positivo o negativo, puede ser cero. Ejemplo, tenemos acá 5600, que es igual a 5,6 por 10 al cubo. ¿No? ¿Qué ha pasado acá? La coma decimal, ¿no? Acá la coma decimal está aquí. ¿Y qué ha sucedido? Que la coma decimal se ha desplazado 3 espacios hacia la izquierda. Se está desplazando hacia la izquierda. Y es por eso que sale 10 al exponente 3, 10 al cubo. En cambio acá la coma decimal está aquí y va a desplazarse hacia la derecha. Va a desplazar 1, 2, 3 espacios. Por eso va a salir 10 a la menos 3. Entonces va a ser 5,6 por 10 a la menos 3. Cuando se desplaza hacia la derecha, el exponente es negativo. Y cuando se desplaza hacia la izquierda, la coma, el exponente es positivo. Escala de temperatura. Tenemos la escala Fahrenheit, Celsius, Kelvin y Rankine. Pues, ¿no? Fahrenheit es una escala, Celsius es otra escala, Kelvin es otra escala y Rankine es otra escala. El agua, ¿no? El agua es una sustancia de referencia en la escala Celsius. Por ejemplo, el agua congela o se solidifica a 0 grados y hierve a 100 grados. Entonces, entre 0 y 100, el agua es líquida. Mayor a 100 es vapor de agua y menor a 0 es sólido, es hielo. Entonces, acá tenemos el vapor o comportamiento gaseoso, el líquido y el sólido, ¿no? Tres estados de agregación, ¿no? El gas, el líquido y el sólido. En la escala Fahrenheit, el agua congela a 32 grados y hierve a 212 grados Fahrenheit. Serían las temperaturas de solidificación y de ebullición del agua. En la escala Kelvin, el agua solidifica a 273 Kelvin y hierve a 373 Kelvin, ¿no?
Y en la escala Rankine, el agua se congela a 492 unidades Rankine y hierve a 672 unidades Rankine. ¿No? Acá tenemos una fórmula, una relación muy importante. Celsius sobre 5 es igual a Fahrenheit menos 32 sobre 9, y eso es igual a Kelvin menos 273 sobre 5, y eso es igual a Rankine menos 492 sobre 9. Entonces esta es una relación que tienes que memorizar. No es dato, ya lo vas a usar bastante. Acá tenemos algunas conversiones de escala. El Kelvin es igual a grados Celsius más 273. El grado Fahrenheit es igual a 1,8 grados Celsius más 32. Y el Rankine es igual a grados Fahrenheit más 460. Por variación, 100 Kelvin es equivalente a 100 grados Celsius, es equivalente a 180 grados Fahrenheit y es equivalente a 180 Rankine. Podríamos decir que un Kelvin equivale a 1 grado Celsius, equivale a 1,8 grados Fahrenheit y equivale a 1,8 Rankine. Tenemos acá un ejercicio, dice el año pasado se registraron valores inusuales de temperatura en el Perú. 102,2 grados Fahrenheit, la más alta en Piura, mientras que en Mazo Cruz Puno fue de menos 18,5 grados Celsius. Al respecto, determine dicha variación expresada en el sistema internacional. ¿Ya? Entonces hay que transformar de Fahrenheit a Kelvin, porque el sistema internacional es Kelvin, y de grados Celsius a Kelvin. Bueno, esto es un ejercicio de la teoría. Acá está resuelto. Vamos a ponerlo por acá. Acá tenemos datos, la temperatura, por acá. La temperatura en escala Fahrenheit es 102,2 grados Fahrenheit. Temperatura en escala Celsius, menos 18,5 grados Celsius. Sistema internacional, SI. Recuerda, SI significa sistema internacional. La temperatura en sistema internacional es en Kelvin. ¿Qué significa eso? Que de Fahrenheit hay que transformarlo a Kelvin. Y de Celsius hay que llevarlo a Kelvin. Usamos la fórmula, en este caso Fahrenheit y Kelvin. Acá está Fahrenheit y Kelvin. Solo me interesa estas dos partes de acá, ¿no? Esta relación con esta relación. Donde dice, donde está F de Fahrenheit, reemplazo 102. Acá está, mira, 102. Estoy reemplazando este 102 aquí, donde está la letra F. Entonces podremos decir que la letra F ha sido reemplazada en 102, pues, ¿no? Porque ese es el dato. Operamos, saldría 102 menos 32, 70,2 entre 9, 7,8. Este 5 pasa a multiplicar, sería 39. Este menos 273 pasa a sumar y sería 312. En escala Kelvin, la temperatura sería 312 Kelvin. Entonces, esta temperatura, que es 102,2 grados Fahrenheit, lo hemos convertido en Kelvin y es 312 unidades Kelvin, usando nuestra formulita, nuestras relaciones. Y para la temperatura que está en la escala Celsius, hacemos lo mismo. Acá está en Celsius. Entonces, usamos Celsius y Kelvin. C sobre 5 igual a K menos 273 sobre 5. Reemplazamos donde está la letra C de Celsius, menos 18,5. Este 18,5 lo reemplazamos aquí. Ahí está. Dividimos entre 5 y acá K menos 273. Como son iguales los denominadores, se cancelan. Y me va a quedar que menos 273 pasa a sumar y me daría 254,5. Y ya le hemos transformado a la escala Kelvin, 254,5. ¿Ah? Ahora dice, variación de la temperatura expresada en el sistema internacional. Me piden restar. Restamos 312 menos 254,5. Restando las temperaturas sale 57,5 Kelvin. Y esa sería la respuesta. Entonces me pedían la resta, la variación de las temperaturas. Entonces, importantísimo esta fórmula. Entonces hay que aprenderse esta fórmula de memoria, jóvenes. Ya de memoria nos aprendemos la fórmula. ¿Seguimos? Otra magnitud derivada es el volumen. Un metro cúbico equivale a 1000 decímetros cúbicos, es igual a 1000 litros. Conclusión, un litro es igual a un decímetro cúbico. Un litro es igual a 1000 mililitros, es igual a 1000 centímetros cúbicos. Conclusión, un mililitro es igual a un centímetro cúbico. Tenemos otro ejercicio, dice aquí, ante la emergencia generada por el COVID-19, se especuló que beber soluciones de dióxido de cloro podían curar los síntomas generados por el virus. Y para preparar un litro, se usó 3 mililitros de dióxido de cloro y el resto es agua. Determinar el volumen del cloro en litros. Acá me están pidiendo en litros y en metros cúbicos. ¿Y qué tenemos de dato? Mililitros. 3 mililitros hay que llevarlo a litros y a metros cúbicos.
¿Cómo hacemos eso? Aquí está. Datos. El volumen es 3 mililitros. Mili es M minúscula y vale 10 a la menos 3, es el factor. Las equivalencias, un metro cúbico es 1000 litros, un litro, 1000 mililitros. Una equivalencia directa para llevarlo de frente de metros cúbicos a mililitros sería que un metro cúbico equivale a 10 a la sexta mililitros. ¿Ya? Entonces acá tenemos el volumen que es 3 mililitros. Se coloca en el denominador lo que quiero eliminar, mili. ¿Pero qué cosa es un mili? 10 a la menos 3. Multiplico por litro y tendría que un mililitro es 10 a la menos 3 litros. Se va mililitro con mililitro y te queda el volumen 3 por 10 a la menos 3 litros del dióxido de cloro. De mililitros a metros cúbicos, tengo 3 mililitros, pero quiero de mililitros a metros cúbicos. Ah, para eso tenemos esta relación. Un metro cúbico es igual o es equivalente a 10 a la sexta mililitros. Entonces, un metro cúbico equivale a 10 al exponente 6 mililitros. Se va mililitro con mililitro y te queda metros cúbicos. Sería 3 por 10 a la menos 6 metros cúbicos de dióxido de cloro. Y esa sería nuestra respuesta para este problema. Magnitudes derivadas. Tenemos la presión. Una atmósfera equivale a 1,013 por 10 a la quinta pascales. Una atmósfera es 760 milímetros de mercurio. Una atmósfera es 760 torr. Esto va a venir como dato en las preguntas de examen. Pero si te lo memorizas, te da velocidad. Recuerda eso. Si memorizas esto, lo que vas a ganar es velocidad. ¿Ya? Acá tenemos un balón de gas doméstico, soporta una presión de 15 atmósferas. Acá tenemos el dato de las 15 atmósferas. Determine esta presión en milímetros de mercurio. Me pide convertirlo a milímetros de mercurio. ¿Ya? Y kilopascales. Ese es el problema. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Acá está, mira, datos. La presión es 15 atmósferas. ATM significa atmósfera. Yo he escuchado a veces, cuando había clases presenciales, que los alumnos decían átomo. ATM no significa átomo, jóvenes. Si alguien por ahí dice ATM átomo, no, no es átomo, es atmósfera. ¿Ya? Es la abreviatura de atmósfera. Equivalencia. Una atmósfera equivale a 760 mmHg. La primera M significa mili, la segunda M significa metro y Hg es mercurio. Una atmósfera equivale a 1,013 por 10 a la quinta pascales. Conversión de atmósfera a milímetro de mercurio. Se coloca en el denominador lo que quiero eliminar, atmósfera, y en el numerador lo que quiero que aparezca, milímetro de mercurio. Atmósfera se va con atmósfera y me queda milímetro de mercurio. Entonces la presión es 11.400 milímetros de mercurio. En el otro caso hay que llevar atmósferas a kilopascales. El problema es que no tenemos kilopascales. Entonces lo primero que se hace es hallar los kilopascales. Entonces tenemos acá nuestra equivalencia, que una atmósfera es 1,013 por 10 a la quinta pascales. ¿Qué cosa es un kilo? Ah, un kilo es 10 al cubo, 10 al exponente 3. Como hablamos de Pascal, multiplico al numerador por Pascal y al denominador por Pascal. Entonces un kilopascal es 10 al cubo pascales. Pascal se va con Pascal y me queda la relación atmósfera-kilopascales. Una atmósfera equivale a 1,013 por 10 al cuadrado kilopascal. Vamos al problema. 15 atmósferas. Una atmósfera es 1,013 por 10 al cuadrado kilopascales. Atmósfera se cancela con atmósfera. Y ya me quedó en kilopascales. Y la respuesta es 1,51 por 10 a la menos 3 kilopascales. 10 al cubo sería, ¿no? 10 al cubo. Sería 10 al cuadrado, claro, 10 al cubo, exponente positivo. ¿Ya? Y esa sería la respuesta para el problema. Problema número 5, ya este es de la separata. Dice, para medir presiones extremadamente bajas, alto vacío, se utiliza frecuentemente la unidad micra de mercurio. Si se somete cierto gas a baja presión igual a 0,1013 pascales para un proceso de conservación de alimentos, ¿cuál sería ese valor expresado en micrómetros de mercurio? Bien, vamos a trabajar. Entonces tenemos nuestra presión, por acá, que es 0,0, no, 0,10, ¿no? 10. 0,1013 pascales. Ahí está. Y queremos convertirlo a micrómetros de mercurio. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Eliminar pascales y que aparezca a milímetros de mercurio. Entonces vamos a eliminar pascal y lo vamos a llamar a milímetros de mercurio. Y no hay datos. Mira, en este programa no te han dado datos. Se asume que tú ya sabes. Mira, no te han dado el dato, ¿no?
Cuando no te dan datos, están asumiendo que tú ya sabes, profesor, ¿por qué asumen eso? ¿No? Entonces solo decimos, una atmósfera, ¿qué cosa es? 760 milímetros de mercurio. Y una atmósfera también es, ¿a qué es igual una atmósfera? 1,013 por 10 elevado a la quinta pascales. Entonces acá el exponente es 5. 10 a la quinta pascal. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Una atmósfera es 760 milímetros de mercurio y una atmósfera es 1,013 por 10 a la quinta pascal, lo que significa que estos dos deben ser equivalentes, ¿no? Entonces acá, ¿qué se va a cancelar? Se va a cancelar pascales con pascales. ¿Ya? Pascales se cancela con pascales. La B, profesor. Shania ya lo hizo, ya. Sí, es que tengo que explicarlo para aquellos que nunca han visto estos tipos de problemas, ¿ya? Ya lo tengo en milímetros de mercurio. Tenemos que ahora que transformar, hay que eliminar a mili, porque no quiero en mili, quiero micro. Entonces, multiplicando por el factor de conversión. Factor de conversión, hay que eliminar a mili. ¿Y qué cosa era un mili? Un mili es 10 a la menos 3, pues, ¿no? Era 10 elevado a la menos 3. ¿No? 10 a la menos 3. Como acá dice milímetro, multiplico por metro, pues, ¿no? Acá multiplicamos por metro. Y arriba también multiplicamos por metro, pues, ¿no? Entonces tenemos que 1 milímetro es 10 a la menos 3 metros. ¿Qué se cancela? Milímetro, pues, ¿no? Se va a cancelar milímetro con milímetro. Pero yo no quiero metro, quiero micro. Otro factor de conversión. Estamos de otro factor de conversión. Multiplicado por el factor de conversión. ¿Ya? Factor de conversión. Entonces quiero que aparezca micro. Claro, acá necesitamos un micro. Un micro. ¿Pero qué cosa era un micro? Ah, acá está el problema. ¿Qué cosa era un micro, te acuerdas? Acá está el problema. El que ha memorizado ya sabe a qué es igual un micro, ¿no? Dime, ¿alguien se acuerda cuánto era un micro? Claro, Vincent, 10 a la menos 6. Excelente. Eso no es dato, se asume que tú ya lo sabes, ¿ya? Este es 10 a la menos 6. Como es metro, multiplico por metro al numerador y por metro al denominador. Listo. Un micrómetro es 10 a la menos 6 metros. ¿Qué se cancela ahora? Metro con metro, pues, ¿no? Se va a cancelar metro con metro. Y al cancelarse metro con metro, me quedó micrómetros. Solo faltaría operar todo esto. ¿Cuánto me daría operando todo esto? Porque ya está en micrómetros, pues, ¿no? Claro. Hay que operar. Es el problema 5, ¿no? Operando. ¿Cuánto sale? Hay que operar, jóvenes. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? Vamos a operar. Tenemos acá 0,1013 por 760 entre 1,013. Y ya esto multiplicado por 10 elevado a la menos 3 y eso dividido entre 10 a la menos 6, ¿no? Ajá. A ver. Ah, y hay un 10 a la quinta, ¿no? Dividido entre 10 elevado a la quinta. Sería 7,6 por 10 a la menos 1, ¿no? ¿Así le salió? 7,6 por 10 elevado a la menos 1. ¿Sí? ¿Así salió? Sí, ¿no? Y todo esto sale menos 2. Carlos dice menos 2. ¿No es menos 1? Menos 1 es. Menos 1 micrómetros de mercurio. La B sería la respuesta. Ya, la B sale. La B es la respuesta. Bueno, ese sería el problema 5.
menos 2. La C sale. A ver, lo voy a calcular otra vez, ¿ya? A ver, por ahí me están diciendo que sale la C. Bueno, vamos a calcularlo otra vez. 0,1013 por 760 por 10 elevado al exponente menos 3. Y nada más. Y en el denominador está 1,013 por 10 elevado a la quinta. Y todo eso multiplicado por 10 a la menos 6. 10 elevado al exponente menos 6. Ver, sale 7,6 por 10 a la menos 1. Está bien. La B de bueno sale. Sale 10 a la menos 1. Ya, 10 a la menos 1. Está bien, menos 1. ¿Ya? Bueno, el problema 5, la B, jóvenes. ¿Ya? Seguimos. Claro, hay que operar. Ya con más tranquilidad lo haces. Sale la B, jóvenes, sale la B. Magnitud de derivada, tenemos la densidad. La densidad es la masa sobre el volumen, gramos sobre centímetro cúbico. O la densidad de un gas también es gramos sobre litro. Según el sistema internacional, es kilogramos sobre metros cúbicos, ¿ya? Kilogramos sobre metros cúbicos. Carita triste, Renzo. Profe, no tengo lapicero, no tengo hoja. Tienen que estar con su lapicero y hoja, jóvenes, ¿ya? Seguimos. Ejercicio 4 dice, en una probeta graduada está contenido 115 mililitros de agua. En ella se introduce un trozo metálico de 142,8 gramos. Ya, este es un problema. Te dan de dato el volumen, te dan la masa y dice, luego de introducir el cuerpo dentro de la probeta, el volumen cambia a un volumen de 135 centímetros cúbicos. Determinar la densidad. ¿Qué cosa era la densidad? Densidad era masa sobre volumen, pues, ¿no? Entonces, densidad era igual. ¿Cuál era la densidad, jóvenes? Densidad era igual a la masa dividido entre el volumen, pues, ¿no? M sobre B. Entonces, acá tenemos la densidad, hay que calcularlo, es masa sobre volumen. Pero acá tenemos la masa, ya tenemos el dato de la masa, 142,8. Y el volumen, me dan dos volúmenes. Profesor, ¿cuál uso? Recuerda que esto es agua. Acá hay un nivel de agua y luego cuando entra el cuerpo, entra acá el cuerpo. Cuando entra el cuerpo dentro de la probeta, el volumen no se mantiene constante, va a variar. ¿Qué pasa con el volumen? Aumenta. Ahí está el volumen aumentando. Entonces va a haber dos volúmenes. Un volumen inicial, se podría decir acá, un volumen B1 y un volumen B2. Un volumen final, volumen 2. Va a haber dos volúmenes. La variación de volumen, la resta de estos volúmenes, es lo que ha aumentado el volumen de agua, pertenece al volumen del sólido que ha entrado. Entonces, ¿cómo se calcula este volumen? Restando estos dos volúmenes, 135 menos 115. Profesor, pero acá está en centímetros cúbicos. Recuerda que un centímetro cúbico es igual a un mililitro. Entonces, 135 mililitros menos 115 mililitros, esa resta, ¿cuánto da? Da 20. Ya 20. Entonces acá va 20 y arriba va 142,8. Se divide y tienes la densidad. Pero te salen gramos sobre mililitro y te piden sistema internacional, SI. O sea, hay que llevarlo a kilogramos sobre metros cúbicos. ¿Ya? Y ese sería el problema, ¿no? Para resolver. Acá lo tenemos, mira. Según dato del problema, tenemos que volumen es 115 mililitros de agua, trozo metálico, masa 142,8 gramos, volumen final 135 centímetros cúbicos. Pero un centímetro cúbico es igual a un mililitro, entonces el volumen final es 135 mililitros. Acá están los 115 mililitros iniciales de agua. Cuando el cuerpo entra, el volumen aumenta a 135. Entonces la variación de volumen sería restar 135 menos 115, me daría 20. Entonces esa variación de volumen le pertenece al cuerpo, a este sólido que ha entrado, pues, ¿no? Entonces acá tendríamos 142,8 entre 20, 7,14 gramos sobre mililitros. ¿Qué tenemos que hacer? Eliminar gramo y poner kilo. ¿Pero qué cosa es kilogramo? Un kilo es 10 al cubo. Por gramo, se va gramo con gramo y me queda kilogramo. Ahora, mililitros hay que llevarlo a metros cúbicos. Y recordemos, dato,
Un metro cúbico es 10 al exponente 6. Memoriza esto, esto es importante para hacerlo directo, pues, ¿no? Un metro cúbico es 10 a la sexta mililitro. Mililitro se va con mililitro y ya te quedó en metros cúbicos. La densidad sería 7,14 por 10 al cubo kilogramos sobre metros cúbicos. Así sería. ¿Ya? Eso es el problema de la teoría que se había colocado ahí. Seguimos. Jóvenes, ya me queda poco tiempo. Vamos a aumentar la velocidad. Tenemos la densidad de algunas sustancias, sólidos, líquidos o gases, ¿no? Como dato, ¿no? Esta es una tabla de datos de densidades. El problema 1 ya lo hicimos. El problema 2 también ya lo hicimos. El problema 3 también ya lo hicimos. El problema 4, ¿no? Las distancias, también ya lo hicimos. El problema 5, micrómetros de mercurio, también lo hicimos. El problema 6 no lo hemos hecho todavía. Dice, el watt es la unidad. Claro, ya nos queda poco tiempo, pues, ¿no? Sí, el tiempo vuela, jóvenes. Por eso lo estoy haciendo rápido. Si a alguien lo estoy dejando atrás, tienen que adelantarse a la clase, tienen que estudiar la teoría. Ya hay teoría que se les da en la separata, entonces traten de estudiar esa teoría para que en la clase me puedan entender más fácilmente, ¿ya? Dice acá, el watt, ¿no? Más hablan del watt. Es la unidad de potencia en el sistema internacional que indica la medida de la energía producida o consumida por unidad de tiempo. Un láser semiconductor en un reproductor de CD tiene un nivel de potencia de 10, acá está el dato, 10 miliwatts. Entonces es correcto afirmar que la potencia es una unidad, una magnitud básica. No, el watt no está dentro de las 7 magnitudes básicas, entonces esto es falso. Entonces esta primera alternativa es falsa. Falso. Falso. El láser tiene una potencia de 1 por 10 a la menos 6 megawatt. Entonces hay que convertir de mili a mega. Claro, de mili a mega hay que hacer la conversión. ¿Pero qué cosa era un mili? 10 a la menos 3. Entonces acá es 10 a la menos 3. ¿Y qué cosa era un mega? Un mega no era otra cosa que 10 a la sexta. Entonces 10 a la sexta, que sería un mega, subiría como 10 a la menos 6. Con 10 a la menos 3 sería 10 a la menos 9. Entonces en el problema 6 sería 10 a la menos 9. Pero como acá dice, a ver, ¿qué tenemos acá? 0,1, este es 10 a la menos 1. Con 10 a la menos 9 sería 10 a la menos 10. 10 a la menos 10 megawatt. Y acá te han puesto 10 a la menos 6. No es 10 a la menos 6, acá hay un error. Debería ser 10 a la menos 10. Y con 10 a la menos 10 sería verdadero. Pero como han puesto menos 6, esto sería falso. Esa es la segunda. Es falso, ¿no? Entonces, el láser consume 3,6 por 10 a la 6 hercios al leer el sí durante una hora. Bueno, acá la primera es falsa, entonces no puede ser la A. La 2 también es falsa, no puede ser la B. La 2 es falsa, no puede ser la C. Entonces, ¿el láser consume 3,6 por 10 hercios al leer el CD durante una hora? Sí. Esto de acá debe ser verdadero para que la respuesta sea la D, ¿no? Teniendo estas dos como falso, falso, la D tiene que ser la respuesta, jóvenes. Bueno, si me alcanza tiempo, les soluciono esto de la conversión. Pero acá está la equivalencia, mira, acá está la equivalencia. Un watt es un joule sobre segundo. Entonces este watt lo transformamos a joule sobre segundo. Pero como lo queremos en hercio, acá está la equivalencia de joules a hercio. Entonces acá hay dos conversiones. Convertir watt a joules y luego convertir de joule a hercio. ¿Ah? Y una vez que lo tienes convertido, necesitamos el tiempo. El tiempo que dice que ha pasado, ¿cuánto es? Una hora, acá está el tiempo, una hora. Y una hora en segundos, ¿cuánto es? 3.600 segundos. Ya puedes calcular la energía, los hercios que se han consumido, ¿no? Entonces tienes que hacer dos conversiones. Primera conversión, primero eliminar a mili, que es 10 a la menos 3, luego eliminas a watt, que es joule sobre segundo, luego eliminas a joules, que es hercios, ¿no? 10 a la 7 hercios, y luego necesitas usar la hora. Una hora es 3.600 segundos. Multiplicas todo por 3.600 segundos y te debe dar este valor, 3,6 por 10 a la sexta hercios. Y esta tercera alternativa es verdadera. ¿Ya? Va a ser verdadera. Y por eso la respuesta es la D, solo D. No, solo D. Seguimos. Seguimos. En la pregunta 7, jóvenes, ya no me queda tiempo. ¿Cuánto me queda?
Me queda 5 minutos, jóvenes. Vale, pregunta 7. Dice, una lámina de cierta aleación se somete a tratamientos térmicos para mejorar sus propiedades mecánicas. Para ello se le realiza 2 calentamientos sucesivos, de 200 grados Celsius y de 360 grados Fahrenheit, para luego enfriarla bruscamente en 300 Kelvin. Si la temperatura final de la lámina es 673 Kelvin, calcular su temperatura en grados Celsius antes de iniciar el tratamiento. Claro, esta es la pregunta 7. Entonces, en la pregunta 7, ¿qué tenemos? Dice, se realiza 2 calentamientos sucesivos. Ya, debe partir de una temperatura T, que no sé cuál será, inicial. Luego, dice que se hace un calentamiento de 200 grados Celsius. Pues acá vamos a decir, primero se hace un calentamiento de 200 grados Celsius, ¿no? 200. ¿No? Una variación de T. Ya está. Y luego se le hace otro calentamiento, más otra variación de temperatura. Ahí está. Otra variación de temperatura. Sí. Y luego eso se está calentando, por eso estoy sumando, ¿no? Para luego enfriarlo bruscamente 300 Kelvin. Acá restamos 300 Kelvin. Que restar 300 Kelvin. Si la temperatura final de la lámina, ya, todo esto va a dar igual a una temperatura final, que es 673 Kelvin. Calcular la temperatura en grados Celsius antes de iniciar el tratamiento. O sea, me piden T, la inicial. Entonces tenemos acá los siguientes datos. Tenemos T más la variación de temperatura que ha sido 200 grados Celsius. Más la segunda variación que es 360 grados Fahrenheit. Y luego le restamos los 300 Kelvin, ¿no? Y todo eso me debe estar dando 673 Kelvin. Como veo, tenemos Kelvin, Kelvin y acá tenemos Fahrenheit. ¿Qué vamos a hacer entonces? Necesitamos una relación acá. Entonces, nosotros lo que vamos a decir es lo siguiente. Vamos a decir acá, tenemos Celsius, Fahrenheit, Kelvin. Entonces necesitamos a Celsius, necesitamos a Fahrenheit y necesitamos a Kelvin, ¿no? Necesitamos a Kelvin. Entonces, vamos a establecer una proporción acá entre Celsius, Fahrenheit y Kelvin. Diremos lo siguiente. La variación en Celsius, la variación en Fahrenheit y la variación en Kelvin. Estas variaciones son proporcionales. La variación en Celsius es proporcional a 5. La variación en Fahrenheit es proporcional a 9. Y la variación en Kelvin es proporcional a 5. Acá tengo una variación de 200 grados Celsius. Entonces sería acá 200 entre 5. Esto va a ser igual o proporcional a la variación de quién me conviene Kelvin, dijimos, ¿no? A la variación de Kelvin sobre 5. Entonces acá tenemos que la variación en Kelvin es proporcional a 5. 200 sobre 5, variación del Kelvin sobre 5. Estos deben ser iguales, ¿no? Acá deben ser iguales, jóvenes. Deben ser iguales. 5 se va con 5 y me daría 200. 200 grados Celsius es equivalente a 200 Kelvin. Entonces acá sería 200 unidades Kelvin. Ahora faltaría Fahrenheit. Entonces iríamos acá Fahrenheit. Para el caso de Fahrenheit tenemos 360 grados Fahrenheit. 360 grados Fahrenheit, que es proporcional a 9. Como la variación en Kelvin, K, es proporcional a 5. Entonces, acá nos falta colocar la variación, ¿no? La variación en Kelvin. ¿Ya? Y acá pondríamos que esto es igual, ¿no? Y nos faltaría acá colocar 360 sobre 9 es igual a la variación de Kelvin sobre 5.
Acá sería 9 por 4, 40. Por 5, 200. También es 200, mira. 200 Kelvin. Entonces esto de acá también nos sale más 200 unidades Kelvin. Listo. Entonces tenemos acá 200 más 200, 400. Menos 300, me quedó 100. Entonces acá me queda T más 100 unidades Kelvin. Debe ser igual a 673 unidades Kelvin. Pasa a restar y la temperatura en Kelvin sería 573. 573 unidades Kelvin. Pero no lo quiero en Kelvin, quiero la respuesta en Celsius. Entonces, recordando acá nuestra formulita, K es igual a C más 273. Entonces tenemos acá que sería 573 igual a C más 273. Con lo cual me va a salir, restando, saldría 300. 300. Entonces en el problema 7, la respuesta es la A, jóvenes. La A saldría. A. Listo, esa es la clave, jóvenes. Jóvenes, me queda un minuto. Ya no hay tiempo, jóvenes, se me fue el tiempo, un minuto. Bueno, en la 7 la respuesta es la A. En la 8, jóvenes, al operar, la respuesta le va a salir la B. Ya la B les tiene que estar saliendo. La B es la clave, jóvenes. Y en la 9 también le sale la B, jóvenes. La B también les debe salir. Ya la B es la respuesta. Tenemos acá los problemas propuestos. Tenemos el 1 es la D, la 2 es la D, la 3 es la A y la 4 es la B. Bueno, jóvenes, parece que la próxima va a ser menos teoría. Jóvenes, ¿qué hacemos? ¿Teoría o problemas? Parece que me he centrado mucho en la teoría, he explicado mucha teoría. Bien. Problemas. Ah, Carlos dice problemas, profesor, problemas. Ya, bueno, ya no me quedó tiempo, jóvenes. Voy a hacer la encuesta, iniciar una encuesta docente, calidad académica. Eso es todo por el día de hoy. Gracias. Espero que me hayan entendido. Para la próxima semana voy a hacerlo más rápido la clase, no me queda otra alternativa, hacerlo con mayor velocidad. Para eso necesito que tú estudies, ¿ya? ¿Sí? Bien. Nos vemos hasta la próxima semana, jóvenes. Futuro cachimbo. Nos vemos hasta el próximo sábado. Feliz Navidad, feliz año nuevo.